Les cuento que con Luz Dari nos conocemos hace como 20 años. Yo le dije a Luz Dari que ella fue a mi baby shower. Ay, gracias, sí, no mentiras. Yo tenía como 16 años, es la verdad. Estaba muy jovencita. Y nos une muchas cosas a Luz Dari, porque pues aparte de que nos conocemos hace como 20 años, tenemos algunas cosas en común. Por ejemplo, la profesión. Luz Dari es mercadóloga, ella es profesional en mercadeo agropecuario, yo soy también profesional en mercadeo. Y hago un paréntesis, Adriana, que estuvo hace un mes entrevistada, también es profesional en mercadeo. Y un detalle que yo no conté, Luzda, que me parece muy bonito y lo quiero retomar, es que Adriana y yo compartimos algo muy especial, y es que nuestro primer hijo nació el mismo día y a la misma hora. El primogénito de Adriana nació el 9 de agosto del 2013 a las 5 de la tarde y mi primogénito nació a las 5:35. Imagínense la coincidencia de tener un hijo casi a la misma hora. Y bueno, yo comparto esto porque yo creo que es muy especial que todas ustedes puedan encontrar aquí en las personas que se sientan aquí a contarnos un poquito de su vida, a conexión. Que ustedes puedan identificar que todas estamos de pronto luchando con cosas, batallando con cosas, soñando con cosas similares o viviendo cosas que a veces nos parece que son exclusivas nuestras, pero resulta que no, que hay más mujeres que están pasando por situaciones similares. Entonces, antes de arrancar esta entrevista, a mí me gustaría hacer una oración. Yo le invito a que cierre sus ojos y le vamos a dar gracias a Dios por estar aquí. Señor, te damos gracias por la bendición de poder encontrarnos en este escenario, Señor, porque tu luz brilla sobre nosotros y porque esa luz, Señor, jamás se apagará, porque esa luz vence toda tiniebla y toda oscuridad. Y hoy te pedimos que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro ser y que nosotros podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, otra cosa que nos une con Luz Dari es la librería. Ambas arrancamos trabajando en la librería, en una librería cristiana que se llama La Sabiduría, no es propaganda política pagada, y ambas terminamos siendo dueñas de la librería. Primero pues mi mamá y yo, y luego posteriormente Luz Dari. Y hoy yo le quiero pedir a Luz Dari que nos hable un poco de cosas que la mayoría no sepa. Entonces, adelante, Luz Dari. Bueno, mi nombre es Luz Dari Santa Cruz, tengo una librería, eso ya lo saben, llevo más o menos 10 años acá en la iglesia. Cosas que no saben ustedes, llevo 33 años con mi esposo, perseverando. Muy sardinita, muy sardinita. 32 años tiene mi hijo mayor, tengo 2 hijos, de pronto muchos solo me miran con Karen Tatiana y dicen que Karen Tatiana es mi única hija. Entonces me preguntan, ¿su merced solo tiene una hija? No, yo tengo 2 hijos, uno de 32 años y Karen Tatiana, que tiene 25 años. ¿Qué más le cuento? Tengo 4 hermanos, de esos 4 hermanos, 2 ya son conocedores de la palabra, y aquí está mi cuñada, Ludis, y mi hermanita creo que no vino. Mi mamita también ya es conocedora de la palabra, quiere decir que casi toda mi familia cercana es conocedor ya del Señor. Bueno, conozco del Señor hace 20 años aproximadamente, y tenemos la conexión con Paolita porque mi líder, mi mentora, la persona que oró por mí, la persona que le agradezco toda la vida, doña Ana, doña Ana, la mamita de Paolita, un fuerte abrazo. Aplauso por ella. Ella fue la persona que me compartió la palabra. Ella fue la persona que pagó un precio en oración por mí. Miren cómo son las cosas. Ahí tenemos ese pequeño detalle en común. Imagínense, mi madrecita santa. Luzda, cuéntanos en qué has trabajado. ¿Qué trabajos has tenido durante toda tu vida? Bueno,
Durante toda mi vida, yo empecé trabajando como vendedora. Yo vendía víveres en los pueblos. Eso fue un trabajo para mí muy difícil porque nunca había trabajado, me tocó trabajar por una situación económica que yo estaba atravesando, entonces fue algo muy duro. Yo tenía a mi niño pequeño y me dieron el trabajo y me dijeron, váyase a trabajar a los pueblos. Y yo tenía que coger esas busetas, esos buses y vámonos para Restrepo, vámonos para Casillas, para Granada y llegar y bajarme de esos buses y mirar un pueblo grandotote donde usted dice, yo no sé cómo decirle, no era muy de experiencia de vender, pero yo tenía que vender porque necesitaba plata, entonces necesitaba esforzarme por hacerlo. Ese fue mi primer empleo que yo tuve. Después de ese conseguí trabajo con un abogado, duré 9 años trabajando con él, aprendí mucho con él. Después trabajé en política, trabajé siendo, bueno, de esas líderes esforzadas, esas líderes que mejor dicho yo decía, yo vendo un político, y yo llegaba y lo vendía. Que no nos escuchen los que están ahorita acercándose a alcaldía. Bueno, pero muchas de esas personas a las cuales yo les ayudé, no me ayudaron, entonces me defraudaron. Uno siempre le ayuda a alguien por algo, ¿cierto? Uno decía, bueno, un empleo, una estabilidad, algo, no. Bueno, pero seguí ahí en política y después duré 6 años trabajando en la alcaldía. Duré 6 años trabajando en la alcaldía y fue cuando yo conocí del Señor. Conocí del Señor y de ahí salí por cosas que no me gustaban, renuncié y nuevamente quedé sin empleo. Entonces conseguí un negocio de alquiler de lavadoras y montamos con mi esposo un negocio de alquiler de lavadoras y yo estaba enseñada a usar media velada, zapato alto y me tocaba con jeans, tenis y corra con esos muchachos para que me ayudaran a cargar las lavadoras porque eso fue en Multifamiliar en Los Centauros. Allá fue donde doña Ana, bueno, estuvo conmigo en todo ese proceso. Después de ahí, pasando una situación económica muy difícil, doña Ana me dijo, Luz Dari, lo único que yo le puedo ayudar es de pronto ofreciéndole unos turnos en la librería La Sabiduría. Y les cuento que yo en un momento pensé, profesional, nunca había trabajado y yo decía, Dios santo, irme a trabajar, decía una persona de la familia, vaya busque trabajo en la alcaldía, que se va a poner usted a trabajar en una librería. Pero Dios tenía todo organizado, ya Dios tenía todo organizado y empecé a trabajar en la librería La Sabiduría. Creo que ahí duré como 2 años trabajando ahí. Bueno, y finalmente Luz Dari compró la librería, ahora ella es la dueña de la librería. A ella es que le piden los descuentos. No, mentiras. Bueno, Luzda, sabemos que en las victorias que uno tiene o en las batallas que uno libra, finalmente es Dios quien lo ayuda y quien lo sustenta. Pero yo quiero que tú nos cuentes qué sueños ha puesto Dios en tu corazón, que tú dices, este fue un anhelo que yo creo que Dios lo puso en mi corazón y que de manera perseverante yo lo he conquistado. Entonces cuéntanos de esos sueños. Bueno, yo he tenido muchos sueños que no han sido puestos por el Señor y que no se han realizado. Sueños de que yo me metí y dije, por aquí es. Cuando yo salí de mi casa y me dije, me voy a estudiar psicología. Y mamá, yo acá no estudio y me voy para Bogotá. Ese fue un sueño que yo tenía, pero lo hice mal, lo hice en contra de la voluntad de mi mamá.
me fui a mis fuerzas y no se pudo. Sueños que tuve y que, por lo menos mi carrera fue un sueño, pero yo creo que no fue como un sueño puesto por el Señor en mi corazón, porque yo sacrifiqué familia, sacrifiqué hijos por ese sueño, porque yo trabajaba, estudiaba, muchas veces salía de mi casa a las 7 de la mañana, volvía 10 de la noche porque yo salía de trabajar y me tenía que ir para la universidad. Entonces pienso que fue un sueño que se hizo, soy profesional, gloria a Dios, pero pienso que no fue un sueño bien enfocado, como decirle, no fue ese sueño puesto por el Señor en el corazón y que uno dice fue direccionado por Él. Creo que no fue ese sueño. Cuando yo conocí de Dios, cada sueño que yo he tenido, lo paso primero como por el filtro de Dios. No sé si ustedes me hago explicar. Yo tengo un sueño y comienzo a orar. Y eso ha sido los sueños de mi casa de Acaritama. Tuvimos una casa en Acaritama que para mí, mejor dicho, fue un sueño donde yo le pedí tanto al Señor y Dios me puso el sentir que sí era, y yo le decía a Dios, quiero llegar a esa casa con todo nuevo, porque estábamos pasando una situación económica tremenda, con todo nuevo, Señor. Y el Señor, llegué yo a la casa, llegamos allá con todo nuevo, hasta una toalla fue nueva. Y eso fue un sueño, ese fue un sueño puesto por Dios. La librería, Paolita, la librería fue ese sueño que también yo lo puse en las manos del Señor, le pedí palabra a Dios, perseveré, me esforcé, pero algo que yo pienso que cuando el sueño está alineado al sueño de Dios y que es la voluntad de Dios, es bueno, agradable y perfecto. La voluntad del Señor es así y nos va a traer bendición para nosotros. Luzda, ¿alguna vez, como así nos decías con la universidad, has insistido en otra cosa que no es buena, aparte de, por ejemplo, de sacrificar tal vez el tiempo de la familia? ¿Alguna otra cosa en la que tú tal vez insististe y dijiste, me arrepiento de haber insistido en eso? Bueno, no me arrepiento, pero pienso que no era lo que yo tenía que hacer. Fue cuando yo me fui para Bogotá, porque yo estaba muy joven y me fui como en contra de la voluntad de mis papás, y me fui para allá porque yo saqué un muy buen IFES y yo quería estudiar la universidad, y mi papá me dijo, qué pena, yo le doy hasta bachillerato, si usted quiere estudiar universidad, se lo paga usted misma. Y eso fue como si me hubiera enfrentado a mí, como desafiado, Paolita, eso, me hubiera desafiado a mí, y dije, lo voy a hacer, y me voy para Bogotá, y no estudio acá, y mi mamá en medio de sus posibilidades me decía, estudie en la Unillanos, hay veterinaria. En ese tiempo no había una carrera aquí, entonces decía mi mamá, estudie veterinaria, yo le doy, pero no, Luz Dari se paró y dijo, yo me voy para Bogotá a estudiar. Pues que me fui a estudiar en la Católica, estudié 2 semestres porque no tuve cómo pagar mi carrera. Entonces pienso que ese fue un sueño que no era. Bueno, ¿en qué te cuesta persistir? Y yo, ¿por qué le estoy haciendo estas preguntas a Luz Dari? Porque si hay algo que caracteriza a Luz Dari es que ella es de las que insiste. Ella es de las que no se da por vencida tan fácilmente, y su historia de vida lo demuestra. ¿En qué cosas te cuesta insistir o persistir que tú dices, aquí sí no soy tan juiciosa? En mí, en cuidarme, en que no me aplicaba ni una crema en la cara.
y sabiendo pues que tocaba aplicarse y el tiempo iba pasando. Conocí una persona que me dijo, Luz Dari, cremas, y desde ese momento en que esa persona me dijo cremas, y como que esa persona, hay una promoción de cremas, y entonces me llama y me dice, Luzda, hay una promoción de cremas de esto, hay una promoción de cremas, y yo ya me siento como que, sí, Luz Dari, tiene que comprarse las cremas. ¿Sí? Porque Luz Dari no la compraría, pero como esa persona me llama y me dice, Luzda, hay una promoción de crema, entonces yo ya digo, es como que Dios me está diciendo, hay una promoción de crema. Y no es que esa persona venda cremas. No, la persona no vende cremas. Bueno, yo creo que a muchas mamás les pasa y a muchas mujeres les pasa que son determinadas en hacer cosas por los demás, pero en descuidar su propia vida, su salud, su bienestar. Y bueno, finalmente, Luz, da consejo para aprender a perseverar en lo correcto. ¿Cuál es el consejo? Bueno, yo pienso que si nosotros tenemos un sueño, pasémoslo por el filtro de Dios. Entonces, oremos. Muchas personas que yo hablo, yo les digo, bueno, primeramente, pues usted qué quiere, ¿cierto? ¿Para dónde va? Porque si su merced no sabe ni qué es lo que quiere, cómo quiere que Dios la bendiga en algo, si no todavía no sabemos ni qué es lo que queremos nosotros mismos. Entonces, yo qué les digo a las personas, les digo, oren, lean la palabra, porque si ustedes tienen un sueño y ese sueño hay una palabra que lo sostenga, no duden, no vivan por emociones. Algo que yo le dije una vez a una persona, yo no vivo por vista, yo vivo por fe. Yo no vivo por lo que estos ojos miren ni estos oídos escuchen. Yo sueño y se va a cumplir ese sueño porque el Señor me dio palabra que así va a ser. Entonces, Luz Dari, ¿qué hace? Luz Dari hace lo que tiene que hacer. No esperemos que el Señor venga y haga lo que usted tiene que hacer, que es pasar una hoja de vida, que es esforzarse en usted, en su salud, que es ahorrar, que es ser disciplinado. No espere que el Señor venga y haga eso por ustedes. No, yo pienso que ahí radica como en el perseverar. Y si las cosas no se han dado, se van a dar. ¿Cómo le digo yo? Algo que yo les digo a mis hijos, que cada paso que ustedes den lo conduzcan a esa meta que ustedes tienen. Que no mantengan dando pasitos para allá y pasitos para acá, sino que sepan exactamente para dónde van. Y si ese sueño está dirigido por Dios, si no se les ha dado hasta este momento, se le van a dar, porque Dios no miente. ¿Cuántas la creen? ¿Cuántas lo creen? Hay algo que yo quiero resaltar y es que Luz Dari es muy juiciosa en ese sentido, es decir, si ella hace una oración o tiene un plan o tiene un sueño de parte de Dios, su confianza está en una palabra rema. Entonces, Luz Dari, si recibe una palabra rema, dice, yo lo creo. ¿Cómo? Así parezca imposible, Dios me lo prometió, Dios lo va a hacer. Persiste, hoy es el tema y el personaje es Ruth. Persistir es mantenerse firme y constante en algo. Y si hay una mujer que para mí sea ejemplo en persistencia en la Biblia, es Ruth. Les voy a leer este versículo, Ruth 1:16 al 18 dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. ¿Y saben qué es lo que a mí más me impacta? Que está aquí una suegra con una nuera. Esa no es una relación que por naturaleza sea muy bonita en la mayoría de los casos, ¿sí o no?
Perdónenme las suegras acá, porque yo sé que acá hay muy buenas suegras, pero en otros lugares del mundo hay unas suegras que no son tan bonitas y unas nueras que también no son tan buenas mujeres. Y usualmente se hacen muchos chistes al respecto porque hay como una rivalidad, en especial suegra-nuera, más que suegra-yerno, suegra-nuera, porque hay como la rivalidad por el hijo. Y en este caso, aquí están este par de mujeres y están solas y Noemí le insiste a Ruth que se vaya porque Ruth es muy joven, que se regrese a su pueblo y que rehaga su vida. Pero esta es la respuesta de Ruth, porque Ruth es una mujer determinada. ¿Y qué le dice? Donde tú vayas yo voy a ir, donde tú vivas yo voy a vivir, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú mueras yo voy a morir, y que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe. De voluntad férrea, pero mire una cosa, para hacer lo correcto, porque a veces podemos ser muy determinados para hacer cosas que no convienen, que a nosotros nos parece, que a la vista pueden parecer muy buenas y muy positivas, pero que no son la voluntad de Dios. ¿Cómo conoce uno cómo era Ruth? Les voy a leer algunos pasajes que no están en las diapositivas. Por ejemplo, Ruth 2:2 dice: un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Ella no solo era una mujer persistente, sino que ella era una mujer de iniciativa, pero también sabia para escuchar el consejo. Ella hacía lo que Noemí le decía. Si Noemí le decía blanco, Ruth decía blanco. Si Noemí le decía negro, Ruth decía negro. ¿Tú qué me dices? Ruth 2:6-7 dice: y el capataz le contestó a Booz cuando preguntó por ella: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Entonces, ¿quién es esta jovencita? Es la que se madruga a trabajar y que trabaja con esmero. Por eso su vida no es un golpe de suerte. Uno puede decir: uy, no, de una telenovela, se ganó la lotería, se encontró con el príncipe azul. No, hay una historia detrás. A veces la gente ve cuando otras personas sobresalen y quisieran tener esos éxitos que esas personas tuvieron, pero no se imaginan el precio que esas personas tuvieron que pagar para estar ahí. Ruth 2:17-18 dice: así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Entonces hay varios versículos en el libro de Ruth que nos cuentan que ella era una mujer ¿qué? Dedicada, trabajadora, persistente, perseverante, de iniciativa, esforzada. Hay otros versículos en donde Booz le dice que Dios la recompense por su obra y que ella es una mujer leal y una mujer virtuosa. Y todas estas características que tiene Ruth nos inspiran hoy a nosotros para recordar que si hay un componente que necesitemos en la vida es aprender a perseverar. Los seres humanos somos dados a no persistir en las cosas, a no perseverar. Yo no sé si todos los propósitos con los que usted inició este año los ha cumplido. La gente está llena de propósitos, la cantidad de suscripciones al gimnasio en enero son impresionantes. Pero usted sabe cuántas de esas personas que se suscribieron hoy siguen haciendo ejercicio. La mayoría no. La mayoría de las personas se propone: voy a tomar más vasos de agua, voy a orar. ¿Usted sabe cuántas personas se suscribieron al discipulado en la iglesia y cuántos terminaron el primer nivel? Menos de la mitad de las personas. ¿Usted sabe cuántas personas inician a hacer una carrera y cuántas la terminan? Cuando yo arranqué, cuando yo comencé en el programa en el que estaba, éramos 2 grupos con 80 personas. Para quinto semestre ya era un solo grupo de 20 y algo. Al final de la carrera, los que nos graduamos y que se fueron luego graduando paulatinamente eran muy poquitos, pero muy poquitos. Entonces Ruth tiene esa característica y es de perseverar, y es lo que yo quiero compartirles hoy, o con lo que yo quiero que ustedes se vayan a sus casas. Romanos 5:3-4 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Quiero decirle una cosa, si usted quiere ser perseverante, debe aprender a enfrentar las pruebas. Aquí Luz Dari nos está compartiendo unas historias y es muy bonito cuando uno comparte la historia del otro lado. No sé, cuando llegué, por ejemplo, cuando llegó a su casa a estrenar todo nuevo, pero ¿qué de los días anteriores? ¿Y qué de los momentos de zozobra y de angustia y de espera? Las pruebas son las que nos ayudan a desarrollar y a veces nosotros no queremos ser probados. Pero como el músculo, usted sabe que para que una persona crezca el músculo, necesitas que esos ligamentos se rompan a través de la repetición y la fuerza y eso genera ¿qué? Dolor. Quien ha hecho ejercicio fuertemente sabe qué pasa cuando usted hace pesas, por ejemplo. Después usted siente que no se puede ni sentar, pero si lo hace un día no le sirve. Incluso usted lo puede hacer por un año, ve los resultados, pero si usted lo deja de hacer, otra vez vuelve a ser la misma persona de antes. Antes el músculo se va más. Necesitamos resistencia y la resistencia se conquista en medio de las pruebas, pero a veces queremos hacerle el quite a las pruebas. Las pruebas nos ayudan a ser perseverantes. Filipenses 3:13 y 14 dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, y está hablando el apóstol Pablo, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Si usted quiere ser de las personas que persisten, necesita dejar el pasado atrás. ¿Usted se imagina donde Luz Dari estuviera llorando? ¿Qué estabas estudiando en la Católica? Psicología. Está estudiando psicología, imagínense. ¿Qué tal si Luz Dari se la pasara y se hubiera quedado llorando porque no pudo ser la psicóloga de la Universidad Católica? Pues no habría hecho nada. Hoy tiene la alegría de que ella no es psicóloga, pero su hija sí. ¿Sí? Pero yo le digo, si usted se queda atorado con el pasado, con lo que pudo haber sido y no fue, o con las glorias y las conquistas que tuvo, con el esplendor, o con los faltantes, o con lo que no le dieron, o con lo que le hicieron, o como le afectaron o le dañaron, entonces le va a costar trabajo ser persistente, insistente. Necesitamos dejar el pasado atrás y fijar la mirada ¿en dónde? Adelante. Si usted no sabe para dónde va, pues cualquier bus le sirve, ¿sí o no? Si usted se para, pasan los colectivos con diferentes letreros y le dicen súbase y usted se sube. Pero si usted sabe para dónde va, tiene que estar mirando hacia dónde, hacia adelante, no hacia atrás. La forma de persistir en lo correcto es poniendo los ojos en Cristo, y es una de las cosas que nos decía Luz Dari. Yo paso los sueños por el filtro de Dios para saber, porque mire, muchas veces podemos tener anhelos en el corazón que pueden parecer buenos de entrada, que nos pueden parecer agradables, interesantes, y que podemos llegar a pensar que es el plan de Dios para nosotros, pero no son así. Y uno tiene que aprender a aceptar los planes de Dios. Hoy precisamente que yo estaba en una dualidad con un tema, Dios me dio esa palabra y entonces hubo un cambio de planes. Pero yo he aprendido a aceptar los cambios de planes. Antes, hace unos años atrás, a mí me cambiaban un plan así fuera un plan chiquito. Vamos a ir, no sé, vamos a ir a comer sancocho y no se podía ir a comer sancocho, yo me amargaba, les confieso. Pero ahora yo he aprendido a que los planes cambian y que si cambian, aunque no me parezca, aunque no me guste, aunque me duela o aunque me entristezca, Dios tiene algo detrás y tengo que aceptarlo y tengo que entender que mi vida está en sus manos. Entonces, ¿en quién tengo que fijar la mirada? En Cristo Jesús. Hebreos 12, 1 al 3 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto
por delante. Dígale a la persona que tiene a su lado: corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Cómo es que usted logra perseverar? Poniendo la mirada en Jesús. Yo le pido que usted atentamente atesore esto en su corazón, porque si usted viene a la iglesia y pone su mirada en el pastor, en la pastora, en el líder, en la líder, en la persona que está a su lado, pues muy seguramente puede sufrir una decepción, porque aquí todos somos seres humanos que nos equivocamos, que fallamos, que si bien claro tenemos una responsabilidad y nos esforzamos por cuidar nuestro testimonio, somos imperfectos. Pero si usted pone la mirada en Jesús, ¿usted qué va a hacer? Va a perseverar. Mucha gente dice: ay, no, es que yo no volví a la iglesia porque es que fulanito es muy orgulloso, sutanita no me saluda. Yo le digo: pero es que esta no es la iglesia de fulanito y sutanita, esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Aquí hay que mirar es a Jesús. Imagínese donde nosotros como pastores fijáramos la mirada en la gente. Yo le digo algo personalmente: hace rato yo no estaría acá, yo se lo confieso, porque muchas veces la gente es ingrata, porque muchas veces la gente es bendecida, sanada, restaurada, y la gente sale y se va y no dice ni hasta luego. Bien, estuvieron bien, y uno dice: bueno, ¿qué pasó? Es más, hace unos días me encontraba con una persona que tenía una actitud grosera y yo recapitulaba. En un momento se me aguaron los ojos, les tengo que confesar, y yo decía: pero ¿qué pasó aquí? Yo trato de recapitular, siempre fuimos bien con esa persona, siempre le hablamos bien, vio milagros en su vida, dio testimonio. ¿Por qué se puso así? Pues así somos los seres humanos. Pero si yo me pongo a mirar eso, ¿cómo voy a continuar con el servicio? No puedo, tengo que mirar ¿a quién? A Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y finalmente les comparto esta porción de la palabra. Mateo 24, 12 y 13 dice: abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y yo creo que este es el versículo, yo creo que este versículo cobra más significado en esta época que vivimos, en este tiempo. Yo creo que más que nunca en toda la historia de la humanidad este sentido cobra valor. Cada vez más el amor de la gente se enfría. Si yo recapitulo las personas con las que yo crecí en la iglesia, yo le puedo decir que el mayor porcentaje de esas personas ya no están en la iglesia, están perdidos lejos del Señor. Es más, yo tuve un accidente, me choqué con un amigo de la iglesia antes de la reunión y nos golpeamos. Yo me hice una abertura grandísima aquí en el párpado, me cogieron muchos puntos. Pero ¿a qué quiero ir? Crecimos en la iglesia, estábamos en esa reunión, nunca lo olvidaré porque tengo esta cicatriz acá. Y resulta que luego me enteré que estaba en la UCI porque le habían disparado, y le habían disparado porque estaba robando. Nunca había estado en ese escenario y sentí tanto dolor y tanta compasión. Yo decía: yo lo conocí, yo compartí con él en la iglesia, escuchamos los mismos mensajes, y tal vez hoy su historia sería diferente. Y escuchaba leía que la gente decía que se alegraba porque era un ladrón, pero resulta que cuando el ladrón es conocido, ya vemos con otros ojos, ¿sí? Porque nos toca. Y eso que no era nadie de mi familia, y hace años yo no me hablo con él, pero me dolió y pensé: Dios mío, el que persevere. Ustedes hoy están aquí, pero el éxito no es estar hoy aquí, es continuar conectadas con Dios mañana, pasado mañana y todos los días hasta el fin del mundo, porque es el que se mantenga firme hasta el fin que será salvo. Persistan en lo bueno, en lo importante, en lo superior. Persistir en Dios es persistir en su palabra, porque si usted no persiste en la palabra, ahí es donde está el consejo y la instrucción. Es en la palabra donde yo soy confrontada, enseñada,
es en la oración donde yo tengo los recursos para perseverar en las demás áreas. Yo siempre les he dicho que yo he descubierto, y esto tiene que ver con algo que decía Luzda, que cuando yo estoy más conectada con Dios, yo puedo ser más disciplinada en otras cosas que de pronto no son tan trascendentes. Y como dice Luzda, ha venido siendo más consciente de que de pronto ha persistido en sueños y proyectos que tienen que ver con la familia, pero de pronto no tanto en cuidarse, de pronto en invertir ese tiempo para sus cremitas, para que uno invierta su tiempo para cuidar su cabello, para cuidar sus manos, para alimentarse bien, para descansar bien, para tomar suficiente agua, para cuidar su salud. Pero en la medida en que uno está en comunión con el Espíritu Santo le enseña a uno a cuidar lo que ve, a que si yo ya veo una película, yo ya veo contenidos y digo, este contenido es perturbador, yo no lo veo, chao, sale. Si yo ya sé que esto me va a estresar, me va a tensionar, me va a generar hasta pesadillas, yo no lo veo. Si yo sé que las películas de terror abren puertas a los demonios, qué pena, yo no las veo. Si yo ya sé que hay una noticia como estas noticias que dan, y no es porque uno se niegue a la realidad, pero a mí personalmente me perturban, que no sé, que asesinaron, que mataron, que violaron, que hicieron, que me incomoda, me perturba. Entonces, ¿qué hago? Yo no veo eso. ¿Qué hago al respecto? Oro y digo, Señor, guarda, protege, Señor, te pido, obra. Pero eso yo no lo veo porque yo me cuido. En la medida en que nosotros persistimos en conectar con Dios, aprendemos a ser perseverantes en el trabajo, en el rol como padres, como hermanos, como hijos, como trabajadores, como creyentes, como siervos de Dios. Perseveremos en brillar cada día como Ruth. Persistamos. Ella no solo vio su destino transformado, porque si usted ha leído la historia, Boaz, que es el millonario, se casa con Ruth, así como una novela mexicana, pero sin tanto escándalo. Se casa con Ruth, Boaz la rescata, la redime y dice que se casa con ella, y Ruth queda embarazada y tiene un hijo. Y entonces está Noemí, que llega llevada por la tristeza, y no es para menos, había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, llegó pobre, sola, totalmente en luto, y ahora tiene un nietecito. Imagínese, el nietecito se llama Obed. ¿Y quién se lo dio? Su nuera Ruth, que es mejor que 10 hijos. Es increíble. Ruth es el tipo de nuera que toda suegra quisiera tener. Yo le pido al Señor que me conceda esas nueras y un yerno así. Y Boaz se casa con ella, y toda su historia de pobreza, de dolor, de tristeza es cambiada. Pero resulta que no solo pasa eso, sino que si ustedes estudian el libro de Mateo, descubren que en la genealogía de Jesús aparece Ruth, la moabita, la que entre comillas no debería aparecer porque no era del pueblo de Dios, pero se cuela en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que Ruth es la mamá de Obed. Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá del rey David. Ruth es la tatarabuela de nada más y nada menos que el rey David, y 42 generaciones después aparece registrada en la genealogía del Salvador del mundo. ¿Por qué? Por persistir. Entonces, ¿cuántas quieren hacer lo mismo? Dele ese aplauso al Señor. Porque para mí eso es brillar para siempre. Y es que miles de años después estamos hablando de la moabita, de Ruth la moabita, que hubiera podido pasar sin pena ni gloria, inadvertida, pero todo un libro de la Biblia se dedica a contar su historia, porque entre muchas cosas ella decidió persistir en lo correcto, persistir en Dios. Yo les quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Y dígale: Señor, ayúdame. Entendemos que hay unos temperamentos que son más dados a ser disciplinados, a la autonomía, a perseverar, pero a otros les cuesta más trabajo. A mí personalmente me cuesta trabajo ser persistente en las disciplinas. Señor, yo te pido que nos ayudes, Señor. Yo he logrado descubrir en mi vida cómo he podido desarrollar hábitos de bendición
solo por tu gracia, Señor, solo por tu benevolencia, por tu misericordia y por tu Espíritu Santo. Hoy cada una de nosotras que estamos en este lugar te pedimos que nos ayudes a perseverar en lo bueno, Señor, a perseverar en sembrar semillas de fe, de bendición, amar a los que nos rodean, hablarles de ti, que nos ayudes a perseverar en tener comunión contigo, Señor. Dile: ayúdame a perseverar en la meditación de la palabra que fortalece mi fe. Ayúdame a perseverar en escuchar tu consejo, dulce Espíritu Santo. Ayúdame a perseverar en amar a los míos. Ayúdame a perseverar en vestirme de tierna compasión, de humildad y de bondad. Ayúdame a perseverar en ser una mujer que vive en santidad. Ayúdame a perseverar en congregarme, Señor, en entender que la iglesia es un lugar donde nos refugiamos en ti, lleno de personas imperfectas, porque eso somos nosotros, personas imperfectas que reconocemos que sin ti no podemos vivir. Sedientos, venimos hambrientos a este lugar, sabiendo que aquí es donde somos perfeccionados, que aquí es donde crecemos, donde avanzamos juntos, donde nos ayudamos los unos a los otros, nos animamos, nos apoyamos los unos a los otros. Hoy yo oro, Señor, para que tú bendigas a cada mujer que está en este lugar y para que tu gracia y tu favor les inunde, para que salgan de este lugar renovadas, creyendo que en un detalle